por la sangre de estas dos personas que acompañan a Georgina corren historias paralelas a lo que vamos a escuchar hoy. A mi madre, por ser un ser tan especial. La Niña del Ingenio no es más que un homenaje a la trayectoria de una mujer extraordinariamente valiente, íntegra, muy sensible, que decidió, como Antonia Palacios, ir dejando sus trazos literarios en papelitos. Papelitos que fue guardando, se convirtieron en cuadernos, en agendas, hasta en cajitas de fósforo, donde había una historia que contar, la historia de su cubanidad, que es en realidad la gran pulsión que nos reúne en esta mañana. Para mí la mañana de hoy es un gran homenaje a esa profunda manera de estar en el mundo que es la cubanidad, que es de donde viene mi madre. Es un homenaje a los ancestros y todo nació por un pequeño cuaderno rojo que ella me regaló cuando yo cumplí 15 años, donde estaba la historia de una familia que no conocí y de una familia que ella dejó atrás. Pero la idea no es entrar en estados de melancolía ni de nostalgia, sino de tributo, de conexión, de reconocer lo importante que es la pertenencia y la memoria, y de saber que la literatura nos ofrece siempre la posibilidad de recuperar esos pedazos perdidos. Gracias, por supuesto, a los editores de este bello libro, el Grupo TEI, a Silvia y a Juan Carlos por su bellísimo trabajo, por su conexión con la historia. Gracias a Ender Rodríguez, un artista ingenuo de la ciudad de San Cristóbal que no puede estar aquí hoy, pero que conocí a través de las redes y que tiene un bellísimo proyecto que se llama Arte del Origen y trabaja la pintura a partir de las flores y las frutas de su región. Gracias entonces a que ese cuaderno rojo tenía unas historias que iban más allá de los ancestros. Y solamente para cerrar y no alargarme, les voy a leer las palabras que esta mañana mi madre me dictó. Muchas gracias. En realidad no me merecía tanto alboroto. Pero resulta que soy una gran narradora y que quería contar la historia de mi niñez para honrar a Cuba, que es un recuerdo muy hermoso. No se lo digan a nadie, pero yo, que nací en un central, me robaba la caña de azúcar. La identidad es algo que se lleva en el alma, lo que tú y tú y tú tienen en el alma. Quiero que lo lean para que sepan lo duro que es irse de su país. Es un dolor muy grande que a veces, solo a veces, se puede reparar desde la palabra y la literatura. Gracias. Esto que escribí, que son como unos apuntes a partir del cuento, se llama Una fiesta sinestésica. La Niña del Ingenio, de Georgina Licea. Cuando Yoyana Ahumada me pidió que presentara el libro de su mamá, hice algo que nunca hago, por principio, como decía mi papá: aceptar presentar un libro que no me había leído. Sabemos por experiencia que uno no debe hacer eso, porque luego pasan cosas como que el libro no nos gusta, no nos habla, o sencillamente lo detestamos. Y como yo nunca miento, por principio, sigo citando a mi papá, eso me hubiera puesto en tremendo compromiso. Es decir, o me hubiera obligado a mentir, o me hubiera obligado a ser honesta y pelearme con la autora, con su hija, que es mi amiga, y básicamente hacer el ridículo y o poner la torta. Pero Yoyana Ahumada Licea, la hija de Georgina Licea, es mi amiga. Es además una persona noble, bella, generosa, como ya casi no quedan. Una dama del teatro, del periodismo y de las letras, que ha hecho demasiado por la cultura de este país. Y yo no podía decirle que no a colaborar, aunque fuera de manera mínima,
con este hermoso proyecto de publicarle un libro a su mamá. Me imagino que lo que sentí debe haber sido algo similar a lo que sintió y manifestó hace apenas un mes nuestra amiga en común, Kira Kariakin. Okay. Cuando yo le pedí que presentara mi más reciente poemario, La caída natural. Hay amigas, hay proyectos a los que uno simplemente no dice que no. Pero esto no para aquí. Yoyana me explica que el libro tiene que ver con la cubanidad, que el prólogo lo hizo mi madrina por elección, Virginia Ponte, y que Virgi nos acompañará también en la presentación, que sería hermoso ese día que pudiera acompañarnos también mi mamá, y que podríamos brindar también por mi papá. Desde la cubanidad y en familia. Bueno, creo que no necesito explicar que el sí, que ya estaba dicho, solo podía afianzarse todavía más. Cometí la temeridad, acepté presentarlo, sabiendo que no tenía tiempo para hacerlo, pero lo que es más grave, sin habérmelo leído, que para mí es como recomendar a alguien que no conozco para un trabajo excepcional. Las cartas estaban echadas y ya solo quedaba jugar. La vida a veces no es tan ingrata como parece. Y resultó que amé La niña del ingenio. Hoy les quiero contar brevemente por qué. Brevemente porque Blas Col nos recordó el lunes pasado, en los labios de nuestro querido Miguel Gómez, que ningún discurso debe durar más de 8 minutos. Por alguno de esos disparates maravillosos como que la luz del sol gira o el mundo ya rotó y entonces vemos todo desde otra luz, otra sombra, otro color, otra mirada. Y la mirada y el color son muy importantes a la hora de hablar de este libro. Pero empecemos por el principio. Empecemos por el ingenioso título. La niña del ingenio es la niña del ingenio azucarero, es decir, de esas plantas industriales donde se procesa la caña de azúcar. Esta niña creció rodeada de los colores, los olores y los sonidos que producía ese ingenio. Y desde la infancia que vive hoy, porque alcanzar cierta edad siempre nos devuelve a ser niños, cuando cortan la grama de su casa actual, ella se traslada a ese ingenio. Desde el ingenio, la fantasía y la creación de su cabeza. Cito: allí tenía todo, tenía la eternidad, allí daba forma a mi vida, allí estaba mi fantasía y mi creación, y allí creo empecé a volverme loca. ¿Y cómo, si no? Si un día contemplando el ir y venir de mi casa, allí en mi lomita, me dije, un día, cuando sea vieja, voy a volver y me sentaré de nuevo aquí. Pero entonces solo veré extraños, solo contemplaré fantasmas en mi casa, y me rodearán los espíritus guadañeros con su danza, sas, 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 sas. Y esto me lleva a lo segundo que quiero destacar hoy, el sas, 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 adelante y atrás como contradanza recortada, como un cha-cha-cha. Georgina nos habla de los olores mortificando su nariz. Nos dice, cito, era música y era olor. Yo me sentaba en mi lomita, aquella pequeña elevación del terreno frente a mi casa, desde donde podía ver todo lo que hacían y desde donde todo mi horizonte, conocido para entonces, podía ser contemplado. Cómo amaba mi lomita, era mi mundo, y cómo aquellos guadañeros ponían música, color y olor en él. Yo no quería más.
Este libro, inclasificable por su naturaleza, es un cuento infantil, es un libro de memorias. ¿Acaso importa? Nos lleva a una auténtica fiesta sinestésica. Nos va arrojando colores. No tengo palabras para describir el diálogo perfecto entre el texto y las ilustraciones de Ender Rodríguez. Al tiempo que nos arroja olores, la caña de azúcar, la grama que cortan en su casa, el almuerzo que debía comerse María, la hierba que iban cortando los guadañeros, los distintos árboles que se van colando en el texto, los pinos, los álamos, el sudor pegajoso por el miedo de María a los cuentos de natividad. Al tiempo que nos regala la sirena del ingenio, esa que anunciaba el paro de la molienda, aquel silbato ronco, y la música del sas, 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 y la música onomatopéyica, pero también la música poética, lírica, de los juegos, infantiles o no, con el lenguaje, de los juegos con el lenguaje, en que esta maravilla del libro inclasificable está escrito. Sencillo, como los versos de Martí, como Dios manda, como le hubiera gustado a mi papá. Sencillo y sincero, y no por eso menos complejo ni menos magistral. La tercera cosa que no puedo evitar comentar hoy es la imagen de la bicicleta. Yo, que nunca aprendí a montar bicicleta, asociada a la libertad. No perdamos de vista la cubanidad, aunque eso se lo estamos dejando a Virginia, y a la feminidad. Cito: por la callecita de enfrente, la que estaba entre mi casa y mi lomita, pasaban mis compañeros en bicicleta gritando: ven María, ven a montar, vamos a pasear. Yo tenía la mía, que era de varón. No sé por qué, pero así me la compraron y así me la regalaron. Quizás eso influyó en mi caos posterior. No lo sé. Claro que me gustaba pasear en bicicleta. Me costó tanto tener una. Y cuando me la dieron, era de varón. No creo que la tardanza en dármela fuese porque eran caras, sino porque a mi padre le daba miedo que tuviera una. Y era de varón. Quizá mi padre sentía que era más segura. Cuando paseaba en ella, en mi bicicleta, podía mezclar los olores, los colores, las sensaciones, hasta no saber cuáles eran unos y otras. Y ahí entonces sentía la libertad. Libertad era pedalear a todo dar, mezclando la sensación del aire en tu cara, los olores dándote golpes en la nariz, los colores pasando por tus ojos como caleidoscopio loco, y luego la sensación física del poder de tus piernas. Y tú, sola, sintiendo que eso era el universo y que el universo eras tú. Eso era libertad. Y ya que nos hemos posado en ese tema tan ligerito que es la libertad, quiero cerrar estas palabras de hoy con una última cita del libro, un último rasgo que necesito destacar, temeraria como he sido al aceptar presentar este libro antes de leérmelo, que es ese asunto también ligerito que se asoma en estas páginas: el miedo. Muy luego aprendí, en tanto andar y desandar, que el valor estriba justo en atreverse a decir: tengo miedo, y que el pito ronco era de miedo y decía: ¿y ahora qué? Pues ahora toca hablar de la locura, porque miedo y locura, lo sabemos, siempre van de la mano. Y Georgina, a través de su personaje María,
Nos habla de ese error cometido por la secretaria, por el que ahora ella tiene una nueva identidad, venezolana y no cubana, como mi papá. Soltera y de 64 años de edad, para contarnos sobre su locura. Voy con la última cita. Yo quería preguntar si querían oír mi historia, pero la secretaria nunca me quiso. Le caí mal desde el principio. Problemas de empatía. Entonces comprendí, y en pleno uso de mis debilidades mentales, me dije: soy un ser molesto, fuera de moldes. Hablamos otro idioma. Soy una loca. Loca o esclerótica. Me mira. Porque ella es, como diría Virginia Ponte, otra oveja negra. Otra más de este fabuloso clan. Ser la oveja negra de la familia no es tan malo. Después de todo, lo certifico. Te hermana con más miembros de este rebaño. Hace, por ejemplo, que nuestra amada Virginia sea mi madrina por elección. O que la fabulosa Georgina Licea escriba esta maravilla que estamos presentando hoy. También que uno se sienta a ver 2 obras de teatro al lado de Yoyana Ahumada y uno no sepa si está viendo a la actriz en la escena, al personaje que encarna, a su mamá o a la mía. ¿Acaso importa? Y que uno le agarre la mano a Yoyi y le diga que nada es casual en este mundo, que por algo hemos visto esas piezas juntas, ella y yo, dándonos fuerza durante la caída, apretándonos las manos si la pieza nos hacía llorar, y a veces tampoco sabemos si es por miedo, libertad, tristeza o alegría. Y mientras exista en el teatro la amistad, la familia, la hermandad de las ovejas negras en medio de esta fiesta sinestésica, o mientras exista un libro como La niña del ingenio de Georgina Licea, tampoco importa si es miedo, libertad, tristeza o alegría, es poesía. Qué curioso cómo coincidimos en tantas cosas sin darnos cuenta y de pronto se unifican y estamos aquí entendiendo que sí, que las cosas pueden funcionar por un mismo lugar que pensábamos que era solitario y no lo es. Y eso me emociona particularmente. El día de hoy, bueno, he corrido como una loca porque vengo de la Universidad Católica, estábamos ensayando y yo dije, no, yo tengo que llegar, resulta que llegué primero que nadie. y la verdad es que me decía, qué vida, ¿no? De brincos para aquí, brincos para allá, pero qué lleno ha sido el espacio precisamente por todos esos brincos de locura que se han tenido que dar a lo largo de tantos años. Aquí hay personas a las que yo pues quiero muchísimo y no voy a empezar a decir porque son muchas y sería interminable el cuento, pero debo confesar que haber leído esto que tengo en mis manos fue recuperar una parte que yo tenía perdida. Y yo te quiero dar las gracias porque me hiciste recuperar algo que yo había perdido. Y por eso escribí ese prólogo que hoy me atrevo a leer, porque dije, bueno, ¿qué digo? ¿Unas palabras, no palabras? No, yo tengo que leer lo que me sucedió cuando leí el cuento, porque fue de una total espontaneidad. Lo leí y lo escribí inmediatamente. Y yo tengo que compartir eso con ustedes porque, en definitiva, las cosas tienen significado cuando hacen que para ti se recupere una parte de tu vida de la manera que me lo hizo recuperar este cuento a mí. Entonces no voy a hablar más, voy a leer el prólogo.
Desde siempre, Cuba. El olor de la grama cortada, una sensación con un significado tan universal, me hace encontrar en la niña del ingenio mi propia memoria, la cubanidad, como se dice popularmente, para colocarme de nuevo en mi país. Cuba se vuelve un inmenso mar de caña. El mar, la caña de azúcar y Cuba son imágenes inseparables de la infancia. Es una misma identidad. Lo dulce de la caña de azúcar se mezcla con lo amargo de un exilio que no termina. Ya son 6 décadas de mi salida sin saber si puede haber algún día un retorno a esa casa de la infancia. Cuando contamos una historia, el dolor se vuelve más llevadero y la nostalgia se hace abrigo que nos arropa, con un dejo de tristeza que permite volver a lo perdido. Cuba es esa isla en la bruma de un sueño que quiere hacerse presente, y cómo duele que no sea un hoy y que lo cierto sea que está en la distancia. Cómo amaba mi tierra y no lo sabía. Si me emociono, no me hagan caso. Yo sigo, ¿ok? El olor de la grama recién cortada me la trajo de vuelta. Leer La niña del ingenio ha sido volver a mi condición de cubana. Volver a casa es entrar de nuevo en la memoria para saludar a los fantasmas que la habitan. Volver a la alegría espontánea de un mundo que regresa a través de olores con una música que nunca ha dejado de resonar en ti. Esa música se sigue escuchando a pesar de la oscuridad que envuelve su historia y reafirma una identidad aparentemente olvidada. Sonidos que te hacen regresar al mar y a esas olas que bañan para siempre tu piel en las arenas de sus playas. Esa Cuba llena de la madre patria, esa España de tus abuelos que enriquecieron tus danzones y te dieron para siempre un canto único. Esa Cuba que España no olvida porque era la extensión de su península, que nunca dejó de ser amada. Esa Cuba tan llena de España que sigue siendo referencia en sus paladares. Heredamos el pan con mantequilla y café con leche con el desayuno. No lo sabía hasta que fui grande y mis hijos venezolanos me reclamaron que no conocían la arepa por mi descuido. Es verdad. Los recuerdos se despiertan y nos descubren un mundo dejado en aparente olvido. No es posible dejar fuera de ti lo que significó nacer en una isla, que mis ojos de niña hacían el lugar más importante y grande del mundo. Hoy comprendo por qué ir de Caracas a Valencia me recordaba Cuba y sus campos de cultivos de caña. Hoy ya lo sé. Hoy comprendo también por qué en la isla de Margarita volví a sentir que el mar me rodeaba por todas partes, como en mi isla, y me podía vestir de Cuba nuevamente. Esto es de ella. Somos hijos de nuestro paisaje. Él nos dicta nuestra conducta y nuestros sueños cuando armonizamos con él. ¿Es que acaso la identidad no toma forma así? ¿Qué soy ahora? ¿Quién soy? ¿Ahora soy una loca? Sí. Estamos parejas. Ahora somos dos locas, Georgina. Me detengo en estas palabras y me paralizo ante ellas. No lo había podido precisar con esta claridad. Mi cubanidad era algo dejado atrás en 60 años alejada de ese mar y de esa caña de azúcar. Mi identidad es saber que dentro de mí sí existe esa isla del Caribe llamada Cuba y que alguna vez trataron de llamar Juana en homenaje a la hija algo loca de los Reyes Católicos. La locura nos sigue acompañando, maravillosa locura que nos permite volar en libertad, a pesar de que ya no suene el himno de Cuba y en mi presente esté el Gloria al bravo pueblo. En el alma sé que pueden existir dos identidades, así soy, así somos. Esto es tuyo.
Soy un ser molesto, fuera de moldes. Hablamos otro idioma, soy una loca. Lo hermoso de esa historia es que nuestra cubanidad sigue acá, en cada lugar que nos lleve al de la infancia, y los aires de libertad siguen vibrando en nuestras almas. Gracias, Georgina María Licea, por devolverme mi locura, mi ser fuera de molde, mi idioma y mi identidad. Al llegar a Venezuela me quitaron parte de mi nombre. Nos pasó lo mismo. Confieso que dolió y sigue doliendo. En Cuba fui bautizada Virginia Eugenia de Jesús y acá solo me dejaron Virginia de Jesús. Hoy he vuelto a ser quien era y aquí seguimos soñando y esto es de ella. Su cortar de hierba candente, rítmico y acompasado, sas, 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 Gracielita, sas, adelante y atrás, como contradanza, recortada como un cha-cha-cha, era música y era olor, era volar. Virginia Eugenia de Jesús. Gracias. Bravísimo, bravísimo. Qué bello. Y menos mal que la poeta Chela no había leído el libro. Para cerrar esta mañana tan hermosa de cubanidad, discúlpenme que no le di la bienvenida a gente tan querida de esa isla como María Elena Ramos, porque honro profundamente que esté acompañándonos. No solamente porque es una cubana excepcional, sino porque al igual que Virginia y mi madre, pues se encargaron de hacer de su segunda identidad, primera identidad, ya no sabemos, pero de incorporar a su identidad la venezolanidad con una pasión y una belleza y entrega por este país maravilloso. Quiero darles las gracias y para cerrar este acto les tenemos una sorpresa con dos jóvenes artistas extraordinarios. Ellas son Bárbara Acevedo, cantante y actriz, y Mario Alejandro Becerra, que le traen un regalo a la niña del ingenio. Comencemos.
Quizás, quizás, quizás. De Osvaldo Farrés. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, Quizás, quizás, quizás. estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás.